En la clase de hoy, como les decíamos el otro día, el martes nosotros arrancamos con la unidad temática vinculada con el manejo de datos. La materia esta originalmente se llama Administración de los Recursos de Información, actualmente Tecnología Informática y Sistemas de Información para la Dirección o Tecnología Informática y Sistemas de Información. Como sea, la cuestión de la información y la cuestión vinculada con los datos siempre desde que se creó la materia en la currícula de la carrera, fue fundamental. Lo que pasa es que, como decía Diego el martes, lo que ha cambiado es el uso y la intensidad y la disponibilidad de la información. No, a nosotros, como bien decía Diego, nos han enseñado, a nosotros digo yo como alumno, todos los o muchos de los que estamos en la cátedra, nos han enseñado a tomar decisiones bajo ambientes de riesgo e incertidumbre y con información escasa barra muy limitada. Hoy cada vez más tenemos información a nuestra, o posibilidades de tener información a disposición, vamos a decirlo mejor. No es que todos tenemos información a disposición, sino que tenemos cada vez más información o posibilidad de disponer de determinada información. Con lo cual, cada vez más las decisiones se dan en ambientes que algunos quieren graficar como ambientes de información perfecta o ambientes de datos, de todos los datos, en donde nosotros no deberíamos poder equivocarnos, no deberíamos equivocarnos si tomamos decisiones basadas en datos. Dicho esto, hay algunas cuestiones fundamentales que no voy a repasar hoy para no perder mucho tiempo, pero que decía Diego en la clase del martes, que están vinculadas con, una cosa es la teoría, que es esto, y otra cosa es cómo funciona nuestra cabeza. Entonces, si nuestra cabeza ya de por sí tiene sesgos, y esos sesgos no solo no nos podemos evitar, sino que ni siquiera los podemos evitar cuando automatizamos determinadas decisiones, es decir, cuando creamos algoritmos nosotros que vayan a replicar procesos decisorios, entonces se hace muy difícil que tener todos los datos signifique tomar decisiones en ambientes de certeza o de certidumbre, como querramos llamarlo. Bien, dicho esto, como bien habrán visto los que vieron el video sobre tipos de datos, nosotros tenemos distintos tipos de datos que fundamentalmente se pueden caracterizar entre datos de tipo estructurado y no estructurados. Para lo que son los datos estructurados, existen fundamentalmente las bases de datos relacionales, que son lo que ustedes han visto en diseño de sistemas de información de cuarto año, han visto desde el punto de vista del diseño, han visto desde el punto de vista de cómo se normalizan los datos o cómo se normalizan las bases de datos para que sea un diseño más eficiente y sea un diseño más acorde a lo que se está buscando, que es la incorporación de transacciones o de eventos, vamos a decir en términos generales, es decir, la incorporación de eventos en esta base de datos. Y existen herramientas en particular para lo que es el análisis de estos datos. Una de las principales es el Data Warehouse. Como yo les decía el martes, si no me equivoco, el término Data Warehouse proviene de un almacén de datos, un almacenamiento de datos. Un warehouse es como un almacén. Y si uno ve un warehouse de Amazon, de Mercado Libre, de AliExpress o de lo que fuera, va a ver que son almacenes inmensos, muy bien estructurados, muy grandes, pero muy bien estructurados y muy organizados. La metáfora en ese sentido es casi perfecta, o sea, un data warehouse es un espacio, es, si se quiere, es más que una base de datos, no es solo una base de datos, pero si se quiere es una gran base de datos que contiene muchísimos datos estructurados y por tanto muy bien organizados. ¿Sí? Ahora, como les decía recién, no es solo una base de datos. De hecho, si uno se quisiera poner a pensar, son varias bases de datos integradas. Ahora vamos a ver qué significa esto y vamos a empezar de a poco a bajarlo de lo más, si se quiere, abstracto a algo más práctico como para que vayan entendiendo, pero quiero tratar de empezar a explicar desde lo más conceptual, si se quiere, ¿sí? Bien, según Inmon, que es uno de los precursores, digamos, del data warehousing, es un entorno o una arquitectura, no es un producto o una tecnología en sí, sino que es un entorno. Vamos a quedarnos con ese término. Es un entorno en el cual nosotros podemos cargar determinada información que existe en determinadas fuentes, ahora vamos a ver específicamente cómo y cuáles, y en función de esto generar determinada
información para la toma de decisiones, si se quiere, como título grande. Y si queremos tener una definición un poquito más acabada de la situación, digamos, de lo que es un data warehousing, según Maracas, que es uno de los autores también fundamentales en lo que es la bibliografía de data warehouse, es una copia de los datos transaccionales específicamente estructurada. La voy a leer y después voy a hablar específicamente de cada una de las cosas. Una copia de datos transaccionales específicamente estructurada para hacer preguntas, analizar y generar reportes. Contiene una copia de las transacciones que no son más tarde cambiadas o actualizadas por los sistemas transaccionales. Estos datos están especialmente estructurados y pudieron haber sido transformados cuando fueron copiados al data warehouse. Entonces vamos por partes. ¿Qué significa que es una copia de los datos transaccionales y qué significa que está estructurado para hacer preguntas o para generar reportes? Como ustedes bien saben o deberían saber, nosotros tenemos sistemas transaccionales. Sistema para el soporte de las transacciones, como hemos visto en la segunda clase, como ustedes han visto a lo largo de la materia de cuarto año de diseño de sistemas de información. Esos sistemas tienen bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales están organizadas, diseñadas de una forma específica como para atender la carga de transacciones, vamos a decir, ¿sí? La detección de eventos o la incorporación de eventos en sus bases, en sus tablas. Está organizada de determinada forma que, entre otras cosas, tiene, como ustedes bien saben, determinada normalización, es decir, los datos en las bases de datos pasan por un proceso de normalización para, entre otras cosas, hacer que no haya duplicación de datos, pero en general la normalización tiene como objetivo, si se quiere, fundamental general, el de diseñar bases de datos relacionales que como mínimo vayan a funcionar bien desde lo que es el esquema, ¿sí? O sea, es una cuestión de diseño de la base de datos relacional. Fundamental, la normalización. Ahora bien, como son bases de datos relacionales y como están preparadas para incorporar datos, no para extraer, o sea, no para generar consultas sobre estos datos, tienen un diseño particular, que es el diseño a través de la normalización que decíamos. Si nosotros sobre esta base de datos, o peor, sobre muchas bases de datos, porque se supone que tenemos varios sistemas transaccionales en una organización, queremos generar consultas, en general nos encontramos con el problema de que esos sistemas, como están preparados para la transacción, no para la consulta, primero haría ralentizar el uso propio de la transacción, es decir, nosotros generamos un input de consulta sobre un sistema que está ocupando recursos en las transacciones, haríamos peligrar la efectividad, la eficiencia de ese sistema con las transacciones. Segundo, que tiene un diseño específico, como yo decía recién, para la incorporación de datos y no para la extracción de los mismos, y por tanto, los queries, vieron en el video de tipos de datos, que SQL es el principal lenguaje para la consulta de datos, los queries que hacemos a través de SQL serían demasiado ineficientes si nosotros quisiéramos extraer información para reportear, para generar reportes sobre bases de datos relacionales. Esto no quita que no se haga, esto se hace un montón de veces. Si ustedes usan o han usado un ERP, siempre los ERP, por ejemplo, tienen una parte de reporting. Una parte de reportes específicamente sobre los datos que guarda este ERP. Ahora, esto, desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista general de la organización, quiero decir, es por demás ineficiente, porque estamos, de nuevo, compitiendo en términos de recursos, exigiéndole recursos a un sistema que está preparado para transacciones, no para reportear. Con lo cual, como primera medida, necesitamos generar una base de datos que integre distintas bases de datos, que además copie los datos de estas bases de datos transaccionales, pero que los reformule o los presente de otra forma o los reestructure de manera tal que nosotros podamos hacer preguntas sobre esta base de datos. Es decir, el Data Warehouse tiene como objetivo no incorporar información en el mismo, sino extraer datos. Un aviso, un paréntesis, sabemos perfectamente la diferencia entre datos e información, lo usamos como sinónimo. Sin embargo, les pedimos disculpas, pero la verdad es que nada, lo usamos como sinónimos. No se atajen con no estén pensando continuamente el hecho de que
tal o cual término, dato es dato, información es procesado, no se enrosquen con eso, ¿sí? Bien, dice, no son más tarde cambiadas o actualizadas. Diego hace un tiempito en alguna de las clases habló de la persistencia de los datos y dijo, cuando veamos datos, esto se va a tornar un término imprescindible, un término fundamental. La persistencia de los datos significa datos que persisten, o sea, datos que se mantienen en el tiempo. En un data warehouse, los datos en general no son cambiados con el tiempo, o por lo menos no lo son por los usuarios finales. Digo en general porque hay métodos para hacer lo que se llama un slow changing, que es cambios lentos sobre determinados datos en un data warehouse, pero es algo demasiado complejo, o mejor dicho, demasiado específico para que lo veamos acá hoy. No llegamos con el alcance de la clase. Digamos, desde el punto de vista de usuario final, quédense con la idea de que mientras que las bases de datos transaccionales, o sea, las de los sistemas transaccionales, continuamente se están modificando los datos, alta, baja modificación, es lo que se logra o lo que se busca con las bases de datos transaccionales, en una base de datos como la del Data Warehouse, no tocamos en términos de modificación los datos, no se modifican, sino que lo que se hace es un histórico y sobre el histórico se van cargando nuevos datos, ¿sí? Entonces es, como vamos a ver más adelante, una de las características es que contiene datos históricos más datos recientes, ¿sí? Y como dice después, han sido especialmente estructurados después, después de la mitad de esta clase, vamos a ver un esquema específico dentro de varios, que es el esquema más popular, que es el esquema de estrella, se llama, que es una esquematización de la base de datos de Data Warehouse, que es cómo reestructuramos las bases de datos relacionales para convertirla en una base de datos para consulta. ¿Bien? Y pueden haber sido transformados, es algo de un proceso que vamos a ver también más adelante. ¿Dónde está el Data Warehouse dentro de la organización para, de nuevo, hacer tipo un análisis top-down, desde lo más general o abstracto a lo más particular? Nosotros tenemos como primera medida la adquisición de datos. Acá tenemos los sistemas transaccionales, que decía yo hoy, ¿sí? Base de datos relacionales o sistema para el procesamiento de transacciones. Sobre estos sistemas, yo les explicaba recién, lo ideal es cargar datos, no consultar, no generar consultas sobre estos sistemas porque están pensados para la carga de datos, no para la consulta. Con lo cual, el concepto del Data Warehouse se incorpora por sobre la adquisición de los datos, pero genera una segunda capa, si se quiere, que es una capa de procesamiento de todos estos datos para, en función del procesamiento de estos datos, poder generar una única base de datos sobre la cual realizar consultas. ¿Bien? O sea, fundamentalmente nosotros, si se quiere, tenemos una primera capa o layer que es la adquisición de datos, una segunda capa que es el Data Warehouse y una tercera capa que es el Data Delivery, que normalmente se lo puede llamar visualización de los datos, porque en general son herramientas de visualización que se aplican en la capa del delivery de los datos. ¿Por qué digo en general y no siempre? Porque, por ejemplo, data mining, que es una técnica específica para el análisis de datos, no es una herramienta de visualización. O sea, no tenemos gráficos, si se quiere, y tablas de visualización, sino que tenemos visualización a través de datos. Pero bueno, son herramientas de data delivery. En general, cada vez más se tiende a lo que es la visualización, como hemos dicho en varias de las clases anteriores, porque, como decía muy bien Diego el martes, a las personas nos gustan más las historias que los datos, y como nos gustan más las historias que los datos, para poder tomar decisiones basadas en datos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contar historias a través de los datos. O tenemos que lograr contar historias que se sustenten en datos. ¿Para qué? Para que nosotros, digo, en general, nosotros quienes toman o tomamos decisiones en las organizaciones, podamos tener una comprensión de la situación desde el punto de vista de lo que es el storytelling, como se puso bastante de moda hoy en día, si se quiere. Bien, bueno, según Hoffer, que es otro de los fundamentales en términos de la bibliografía del Data Warehouse, Data Warehousing tiene, en términos de bibliografía, es como lo mismo que pasó con base de datos relacionales, con SQL, etc. Son conceptos que se han creado hace más de 30 años, con lo cual ya tienen muchísima bibliografía.
pero que a pesar de que hace más de 30 años que se crearon, de la misma forma que SQL, de la misma forma que base de datos relacionales, son conceptos que aún están muy vigentes, con lo cual van a encontrar muy buena bibliografía de hace, si se quiere, 10, 15, hasta 20 años, y muy profusa. Vamos a repasar, por ahora voy a tirar algunos títulos de lo que son, si se quiere, algunas características del Data Warehouse, pero después vamos a repasarlas más en detalle. Primero, según Hofer, es una base de datos orientada al sujeto. Esto es, nosotros en el Data Warehouse, como vamos a ver más adelante, tenemos distintas dimensiones. Entonces, cada dimensión es, si se quiere, un sujeto de análisis. Entonces, por ejemplo, podemos analizar clientes como una dimensión, proveedores como una dimensión. La dimensión tiempo siempre está presente, porque el Data Warehouse, una de las cosas que hace es analizar la información en el tiempo. O sea, cómo fue variando, por ejemplo, las ventas, o por ejemplo, la contribución marginal, o por ejemplo, lo que ustedes se quieran preguntar, siempre y cuando tengamos los datos, que nos podamos responder a través del Data Warehouse. Es variable en el tiempo, pero como yo les decía, es variable en el tiempo, pero no modificable. Es decir, es variable en el tiempo en el sentido de que todos los días o cada determinada frecuencia que el sistema establezca, va a ir incorporando información nueva, pero esta información nueva se va a ir incorporando en la información previa, no es que va borrando información anterior. Si yo hoy, hablando mal y digamos, poniendo un ejemplo muy sencillo, si yo hoy vendí 150 productos de determinado o ítems de determinado producto y ayer vendí 120, voy a guardar los dos registros, el de ayer y el de hoy. Es más, los voy a guardar analizado por las dimensiones que se me ocurran, no solo por el tiempo y el tipo de producto, sino por ejemplo, quiénes fueron los clientes, o por ejemplo, cuál fue la sucursal que más vendió, o por ejemplo, lo que yo quiera analizar. Entonces, cuando yo al final del día, o al inicio del otro día, o al final del ciclo, o al inicio del ciclo, cuando yo quiera, necesite hacer una consulta sobre la evolución de las ventas de ese ítem, bajo determinada cuestión, por ejemplo, cuántos de esos ítems se fueron vendiendo en el último mes en determinada sucursal, yo lo puedo tener en forma cuasi inmediata y además en una base de datos independiente de la base de datos de transacciones. Tengan en cuenta que el ejemplo que yo les estoy poniendo ahora es un ejemplo particular que en general surge de un sistema de ventas. Ahora imagínense preguntas cuyas respuestas estuvieran en distintos sistemas de información transaccionales, no en uno solo. Normalmente nos pasa esto. Por ejemplo, si tuviéramos un e-commerce y tenemos un backend para lo que es el manejo de almacenamiento, otro backend para lo que es el manejo de logística, otro backend para lo que es el manejo de ventas por la app y otro para lo que es el manejo de ventas por la web. Bueno, son todos bases de datos independientes. Como son bases de datos independientes, nosotros necesitamos de alguna forma centralizarlas y analizar la información casi al instante muchas veces. Si nosotros una vez cada 5 meses nos hacemos una pregunta que incorpore varias de estas bases de datos, posiblemente no tenga sentido de generar un data warehouse. Ahora, si nosotros continuamente necesitamos analizar información de distintas bases de datos, necesariamente tenemos que integrar estas bases de datos en una única base de datos, como para no estar, como decía yo hoy, compitiendo en recursos con los sistemas de datos o con los sistemas transaccionales. Bien. Y por último, también fundamental, no es actualizable por los usuarios finales. De la misma o de manera opuesta a los sistemas transaccionales. En los sistemas transaccionales el usuario final carga información, es decir, actualiza la base de datos. Alta, baja, modificaciones. Aquí nosotros no hacemos ni alta, ni baja, ni modificación. Hacemos consultas. ¿Bien? Vamos a ver primero, una vez que situamos el Data Warehouse en términos muy generales en lo que es el flujo de la información de la organización, vamos a ver cuáles son los roles o algunas funciones que podemos cumplir a través del Data Warehouse o que contiene el Data Warehouse. Primero, es un reflejo directo de las reglas del negocio. Esto significa que nosotros incorporamos las reglas del negocio por defecto cuando diseñamos un Data Warehouse y por tanto, cualquier cuestión que esté dentro de las normas, reglas del negocio va a estar analizada en el Data Warehouse. Es el punto de colección de información estratégica, como se habrán imaginado, pero además es un almacén histórico, ¿sí? Como yo les decía ya en varias oportunidades.
Es decir, cotidianamente o frecuentemente vamos incorporándole nueva información. No es que los usuarios finales lo incorporan, sino que el sistema extrae información a través de un proceso que se llama ETL, y que lo vamos a ver más adelante, de las fuentes de datos, que son los sistemas transaccionales, la transforma y la carga en el data warehouse. Es la fuente de información estable más allá de cómo puedan cambiar los procesos de negocio. Esto también es importante. Los procesos de negocio van sufriendo cambios, y en la medida en que los procesos de negocio cambian, muchas veces cambian los sistemas transaccionales. Idealmente cambian los sistemas transaccionales acompañando los cambios en los procesos. O incluso muchas veces un cambio en un sistema transaccional nos obliga a realizar cambios en los procesos de negocio. Ahora bien, nosotros de alguna forma necesitamos información o una fuente de información estable para que los datos que estamos comparando hoy con los datos de hace 20 años no sea comparar peras con manzanas, sino que sea comparar más o menos lo mismo. La única fuente de información estable que podemos lograr, naturalmente, o una de las pocas, es un data warehouse. Y es la fuente de información de lo que se llaman data marts, que son como subconjuntos de datos de un data warehouse, pero que están orientados a un área en particular, que también lo vamos a ver, porque se han popularizado bastante, sobre todo en los últimos 10, 12 años, un poquito más también, porque los data warehouse, digamos, desarrollar un data warehouse como arquitectura es un desarrollo de mucho plazo, de mucho tiempo, de mucha energía, de muchos recursos. Con lo cual, hay muchas organizaciones que fueron escalando desde lo que son los data marts para llegar a un data warehouse. Es decir, si se quiere, pensar en pequeños data warehouse, cada uno de los cuales atiende un área funcional en particular. Veámoslo por ahora, esta definición muy general. Esto sería un data mart. Entonces, no sé, un data mart del área comercial sería, dentro de los sistemas transaccionales, solamente analizar o integrar las bases de datos que nos interesan a los fines comerciales. Lo mismo para finanzas, lo mismo para todas las áreas funcionales. Y después, estas organizaciones han ido en un análisis bottom-up, o sea, primero generando un data mart y después llegando a un data warehouse integral. Hay muchas organizaciones que se han quedado en los data marts, que han desarrollado data marts, porque los data marts son lo suficientemente flexibles, si se quieren, y si bien incluyen información mucho menos desagregada que los data warehouse, cada área funcional se enriquece bastante de estos data marts. Por todas estas cuestiones es que es importante ver qué significan los data marts y dónde también entran en términos del flujo de información. Para desarrollar un data warehouse, sí o sí tenemos que pensar que los usuarios finales no son los usuarios más familiarizados con tecnología informática y datos. O sea, estamos pensando en general en herramientas de visualización, es decir, en hacer, si se quiere, una de las herramientas más conocidas de visualización, Business Intelligence. Para hacer visualización, para mostrar datos, pero a través de historias, como decíamos hoy, necesitamos que la arquitectura esté pensada para que los usuarios, o para aquellos usuarios que no tengan manejo necesariamente de la tecnología de la información. Hoy cada vez más es más normal que un gerente de finanzas, un gerente comercial, un gerente del área que fuera, la primera media hora, la primera hora de su trabajo sea analizar datos. Analizar datos de lo que le pasó el día anterior con los productos que maneja, con los servicios, con los clientes, o lo que fuera que sean sus KPIs, sus indicadores clave. Estos indicadores, una de las fuentes a través de las cuales lo puede analizar es a través de los Business Intelligence. Normalmente en las corporaciones, en las empresas, si se quiere, muchas veces estos Business Intelligence se montan como una capa de visualización sobre el Data Warehouse. Con lo cual, de nuevo, tenemos que pensar que el Data Warehouse no puede ser algo que no sea accesible para alguien que no esté familiarizado con la tecnología. De nuevo, algo que vimos hoy, el foco está en la consulta, no en la carga de información, con lo cual debe ser flexible para las consultas. ¿Sí? Flexible significa que todas las preguntas que nosotros eventualmente nos podemos hacer estén de alguna forma ya respondidas, como para que el query que
genera de SQL no lo exija demasiado. ¿Y cómo logramos esto? Si nosotros diseñamos las tablas de dimensiones y de hechos, como vamos a ver más adelante, de la forma en que vayan respondiendo estas preguntas. Y después debemos pensar en la posibilidad de visualmente tener una representación multidimensional. ¿Por qué? Porque la multidimensionalidad es algo mucho más intuitivo en términos del análisis de la información, ¿sí? Para cualquier tipo de usuario. Ya hace años, ahora ya medio como que han pasado de moda, pero hace varios años se habían puesto de moda mucho las herramientas OLAP, OLAP, que son digamos, como cubos de muchas dimensiones, en donde nosotros podemos analizar, en vez de hacer un análisis de 2 dimensiones, podemos incorporar la dimensión tiempo normalmente, y en función de incorporar la dimensión tiempo, o incluso más capas de dimensiones, podemos ir haciendo análisis cada vez más ricos, si se quiere, ¿no? Y bueno, naturalmente que requerimiento fundamental, la información que se carga en el Data Warehouse debe ser correcta y debe estar completa, porque hay un dicho en inglés que es garbage in, garbage out. O sea, la basura que entra es la basura que sale. Si nosotros no incorporamos información correcta y completa, no vamos a obtener información al final correcta y completa naturalmente. Como les decía recién, un data mart o los data marts son data warehouses más pequeños que reflejan las reglas de negocio de una unidad de negocio específica, por ejemplo, unidad comercial, unidad de finanzas, etc. Comprende datos agregados de almacenamiento primario, es decir, nosotros, si el data mart está montado sobre un data warehouse, es decir, tenemos lo que se llama two-tier, ya lo vamos, creo que tengo alguna diapositiva sobre esto, que es como un esquema de 2 capas. Tenemos una primera capa que es el data warehouse, y sobre el data warehouse creamos los data marts. Entonces los data marts terminan siendo subconjuntos de información del data warehouse. Entonces lo que hacemos es agregar información que está desagregada en el data warehouse. Agregar significa sumarizar, generalizar, sacar, digamos, tener campos calculados sobre información que está desagregada en el data warehouse, es decir, que está llevada a su máxima expresión en términos del dato, si se quiere, lo más atómicamente posible. ¿Sí? Bien, acá tenemos una comparación entre Data Warehouse y Data Mart, a ver si queda un poquito más claro. El Data Warehouse, por defecto, es un Data Warehouse corporativo, es una base de datos que integra todas las bases de datos transaccionales de toda la organización. Por lo tanto, es corporativo, mientras que el Data Mart es departamental, es de un área, normalmente un área funcional. El Data Warehouse tiene información, como les decía recién, altamente granulada, o sea, al mínimo detalle, mientras que el Data Mart tiene información sumarizada, información agregada, información trabajada, transformada, si se quiere. ¿Por qué? Porque nosotros, si necesitamos hacer doble clic, que en términos de un sistema se llama drill down, es decir, hacer drill down es como ir una capa más allá de la información. Nosotros pongamos por caso que tengo, no sé, ayer facturé tantos pesos de tal ítem, de tal producto. Si quiero llegar a la información de cuánto de esos pesos fueron, no sé, estoy inventando en el aire, ¿no? Pero cuántos fueron de ventas sin descuento y cuántos fueron de ventas con descuento, posiblemente este último dato lo tenga en el Data Warehouse. Entonces, cuando hago el drill down, cuando hago el doble clic, tenga que ir al Data Warehouse, el sistema, digamos, ¿no? La interfaz me lleva al Data Warehouse para ver esta información. El Data Warehouse tiene, la primera vez que lo escuchen les va a hacer un poquito de ruido, pero créanme que tiene lógica, un diseño denormalizado, es decir, todo el trabajo de normalización de los datos que nosotros hicimos en las bases de datos relacionales para que no haya duplicación de datos, para que un dato que se carga una única vez o que se elimina una única vez o que se modifica una única vez, se modifique en una sola zona de la base de datos, etcétera, etcétera. Todo este esfuerzo que, como ustedes han visto, es en diseño de información, sobre todo lo han visto en la materia de cuarto, es engorroso. Si no me equivoco,
creo que vieron hasta la tercera forma normal, ¿digo bien? Todo esto casi que lo tiramos a la basura cuando hacemos un data warehouse. ¿Por qué? Porque como digamos, a ver si lo puedo explicar bien. Como los sistemas transaccionales y las bases de datos relacionales están pensados para incorporar información, nosotros debemos normalizar los datos en vistas de que la incorporación de la información sea lo más eficiente posible. Ahora, como nosotros estamos trabajando de forma opuesta en el Data Warehouse, es decir, no queremos hacer ABM, queremos consultar sobre datos, entonces necesitamos otro tipo de diseño. Y ese tipo de diseño se llama diseño denormalizado, es decir, nosotros volvemos atrás con toda la normalización. A mí no me importa que haya datos duplicados en distintas tablas. A mí lo que me importa es que cuando yo escribo el query de SQL, vamos a decirlo en términos lo más pragmáticos posibles, que cuando yo escribo una única vez el query de SQL para generar una consulta, este query sea lo más sencillo posible. ¿Cómo hago que sea sencillo? Y bueno, si yo tengo todo en una tabla, es muy sencillo. Ahora, esto está lejos de ser eficiente incluso para un data warehouse. Entonces, lo que hago es generar distintas dimensiones y muchas veces con información duplicada en las distintas dimensiones. Entonces, diseño denormalizado versus diseño estrella. Un diseño estrella también es un diseño denormalizado, pero el data mart por defecto tiene un diseño estrella. Ya lo vamos a ver más adelante, por ahora lo dejamos en stand-by el concepto de diseño estrella. Y el data warehouse incluye grandes volúmenes, no inmensos, sino grandes. Inmensos volúmenes son los del data lake, porque como han visto en el video introductorio de tipos de datos, hoy el 80% de los datos que se generan a nivel global son datos de tipo no estructurados, mientras que en el data warehouse nosotros analizamos datos o incorporamos y analizamos datos estructurados, con lo cual son grandes volúmenes de datos, son 100 gigas para arriba, 100 gigas al infinito si se quiere, pero el infinito del data lake, el infinito de los datos no estructurados es mucho más infinito, si se quiere, que el infinito del data warehouse, ¿sí? Mientras que el data mart tiene un volumen limitado. ¿Por qué? Porque como es volumen específico de una unidad de negocio, una unidad departamental, nosotros naturalmente que limitamos, entre otras cosas, la capacidad de almacenamiento. ¿Por qué quisiéramos tener un data warehouse? ¿Por qué es necesario, por qué es recomendable desarrollar un data warehouse en una organización? Hay varias formas de implementar un data warehouse. Existe el data warehouse on-premise, que es uno o varios servidores a disposición específicamente para el data warehouse. Digamos, nosotros crear la arquitectura del data warehouse y tener entre otras personas, una persona a cargo de la administración del data warehouse. Pero también existen sistemas mucho más flexibles, como por ejemplo, como hemos visto el SaaS, Software as a Service. Bueno, ya existe el Data Warehouse as a Service, es decir, sistemas en la nube en las cuales nosotros les decimos cuáles son nuestras bases de datos transaccionales, que las podemos tener incluso nosotros on-premise, o las podemos también tener as a Service, y sobre esa base de datos, el sistema en la nube lo que va haciendo es copiando esta información frecuentemente, con determinada frecuencia que nosotros le indicamos, y generándonos una herramienta de visualización en la nube accesible, ¿sí? Entonces, ¿por qué querríamos desarrollar un data warehouse? Bueno, primero para desarrollar sistemas de reportes y business intelligence, o sea, necesitamos tomar decisiones con información, pero no solo necesitamos tomar decisiones con información, sino que necesitamos que la información sea oportuna en términos de tiempo, fundamentalmente en términos de tiempo, o sea, en forma inmediata. Como yo les decía, cada vez es más normal que una persona a cargo de un área, la primera media hora, la primera hora del día, se dedique a analizar información de lo que pasó el día anterior. Y muchas veces lo hacen al final del día, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fundamental hoy en día, como decía Diego, en la medida en que tenemos cada vez más disponibilidad de datos, es fundamental lograr ventajas competitivas o por lo menos no quedar muy rezagado en términos competitivos. ¿Bien? Segundo, por una cuestión de integración. Como bien me parece que, o por lo menos varias veces lo dije, no sé si bien,
nosotros tenemos distintas bases de datos relacionales en la organización, pero necesitamos integrar estos datos para obtener información integral o información que las incluya a las distintas realidades de la organización, si se quiere. Esto me parece que algo he comentado en la segunda clase sobre TISI en las organizaciones, si no me equivoco, y si no lo voy a repetir, porque no está de más. En los 90, cuando se crearon los ERPs, o cuando se hicieron más populares los ERPs, se empezó a hacer, si se quiere, digamos, la tendencia en términos de tecnología y de sistemas era hacia la integración de las bases, es decir, un único sistema que incluya toda la organización para todas las transacciones que la organización pueda tener. Entonces, los ERPs fueron muy populares fundamentalmente por esto, porque lo primero que nos permitieron fue integrar. Ahora, el problema que tuvieron los ERPs y que en parte se ha solucionado justamente porque existen otras herramientas, el problema que tuvieron a los fines de los 90 fue que los proyectos de ERP, de implementación de ERPs, eran proyectos de un año y medio, y cuando llegábamos al final del proyecto, muchas veces, como hemos visto en cualquier metodología en cascada, llegábamos a implementar un sistema hermoso, pero que ya nadie necesitaba, o que ya muy pocos necesitaban. Entonces, como al mismo tiempo el contexto cada vez cambió más, cada vez los cambios son mucho más frecuentes, y todas las cuestiones que hemos visto que han despertado la necesidad de metodologías más ágiles, entre otras cosas, una de las cosas que se ha buscado, digamos, a través de la agilidad, es que los proyectos sean cada vez más específicos, cada vez más orientados a determinada área, a determinada función, a determinada unidad. Esto implica, esto es bárbaro desde el punto de vista de la agilidad, desde el punto de vista de que los proyectos cada vez más llegan a mejor puerto, porque son cada vez más pequeños. Ahora bien, esto implica que cada vez tenemos más desintegrada la información. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por integrarla si nosotros necesitamos tomar decisiones que involucren a la información de toda la organización. Entonces aquí es donde entran en juego los data warehouse. Después, además de Business Intelligence, que es, si se quiere, la parte visual de la tercera capa, existe el Data Mining, que es la visión futura en función de tendencias históricas, es decir, el Data Mining o minería de datos, también se puso muy de moda hace 20 y pico de años, si no me equivoco, y todavía se usa mucho, y es por determinado tipo de algoritmos, si se quiere, generar digamos, predecir el comportamiento de determinadas variables en función de sus tendencias históricas. ¿Sí? Como el Data Warehouse incluye las tendencias históricas de todos los datos y además de los datos integrados de toda la organización, el Data Mining es posible gracias a un Data Warehouse. Ahora bien, como yo les había dicho al inicio, garbage in, garbage out, el Data Warehouse no va a corregir nunca los problemas con los datos. Los problemas con los datos se corrigen en las fuentes de datos, es decir, en la primera capa, en la capa de adquisición de datos que son los sistemas transaccionales. Lo que sí nos permite muchas veces el Data Warehouse es encontrar, identificar problemas en datos a nivel de adquisición de datos y por tanto volver a la adquisición para poder corregirlos. Bien. Algunas de las características las vimos muy por arriba y yo les decía que promediando la clase las íbamos a ver más en detalle. Bueno, vamos a verlas ahora. Vamos a ver qué significa que sea orientado al sujeto, es decir, organizado en función del uso y no en función de la ABM, de la incorporación de los datos, digamos. O sea, nosotros básicamente orientamos el diseño de la base de datos del Data Warehouse a su uso, al sujeto y no a la transacción. ¿Sí? Esta sería la diferencia. Almacena datos estructurados, datos integrados en donde eliminamos todas las inconsistencias y estandarizamos datos que en distintas fuentes de datos provienen con de distinta forma, vamos a decir, ¿sí? Con distinta nomenclatura es el término más correcto.
No es volátil, es decir, como es un formato de solo lectura, que no sea volátil implica que yo no voy eliminando datos, sino que siempre voy incorporando datos por sobre los preexistentes, pero no sobreescribo, sino que escribo, pero mantengo los anteriores, digamos. Es variable en el tiempo, en el sentido de que yo tengo fotos, digamos, pongamos por caso que cada día se haga la carga bulk, o sea, la carga de todos los datos. Yo tengo al cierre del día, cuando hago toda la carga de datos, puedo sacar una foto de ese día. Y cada día va a ir modificándose esta foto, ¿sí? Con lo cual, por definición, va a contener series de tiempo. Y por definición, porque además es fundamental para el análisis de la información la variable tiempo. Si nosotros no incorporamos la dimensión tiempo, no tiene sentido el data warehouse. No tiene sentido ningún análisis de información, si se quiere. O sea, nosotros no analizamos una foto, analizamos la variación o cómo fue variando determinado dato, determinada información en términos del tiempo, ¿sí? Como es un formato para la toma de decisiones, está resumido. Ahora, si bien está resumido, los datos son, si se quiere, de mayor nivel, del menor nivel posible, lo más atomizado. Lo que pasa es que nosotros necesitamos resumirlo. Y como decía hoy, denormalizado, entre otra cosa, preferimos la redundancia de datos, no la obviamos. Entonces, vamos a ir a avanzar sobre algunos de estos conceptos. ¿Qué significa ser orientado al sujeto? Yo en la base de datos transaccionales lo que tengo es una orientación hacia la aplicación. Entonces tengo una aplicación de ventas y marketing, una aplicación específica para finanzas, para planificación de materiales, para recursos humanos o lo que fuera. Mientras que la orientación al sujeto, yo pienso en la dimensión que me interesa, las dimensiones que me interesan a mí analizar. Entonces, por ejemplo, voy a tener los productos como como un sujeto, como una dimensión a analizar. Los empleados son otra dimensión, decía, productos, empleados, vendors, los distintos mercados, podría yo tenerlo como variable de análisis, como dimensión. Los clientes también son una típica dimensión. La historia de ventas puede ser otra dimensión, y si bien falta acá, la variable tiempo es por defecto una dimensión siempre en los data warehouse. ¿Bien? Entonces, esto significa que sea orientado al sujeto. Bien, ¿qué significa integración de los datos? Acá está el mismo ejemplo, un ejemplo muy parecido, no me acordaba que estaba el mismo, sobre género y cómo hacemos la transformación y la limpieza de datos para después integrarlos. Entonces acá dice, tenemos 3 aplicaciones. Vamos a ver si puedo marcar un poquito. En la aplicación A tenemos que el género es masculino y femenino. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, bueno, no, distintos, por ejemplo, el dato de fecha en formato Julian. En la aplicación B tenemos género 0 y 1. Y el formato de fecha lo tenemos en formato 2 números para el año, 2 números para el mes, 2 números para el día. Y en la aplicación C tenemos el género masculino o femenino como palabra, y el formato de fecha lo tenemos en 2 para mes, 2 para el día, 4 para año. Ahora, yo todo esto necesito integrarlo. Entonces, ¿cómo hago? Hago lo que se llama en la capa de ETL. En esta capa hago la extracción de la información, la transformación, algo que no está en las letras, pero que es el cleansing, que es la limpieza de los datos, y después el loading, es decir, la carga que está de acá al Data Warehouse, en donde yo decido cuál es la nomenclatura que voy a usar para integrar todos estos datos. En este caso, yo elijo que el género sea MF, que coincide con este, pero puede no coincidir con ninguno, ¿sí? Esto también es importante. Pongamos por caso que nosotros tenemos un CRM y un sistema de ventas. Normalmente, para este tipo de datos, por ejemplo, clientes,
En el Data Warehouse se usa un sistema de numeración ascendente. 1, 2, 3, 4, etc. Entonces el cliente 1 va a ser el cliente 00101EP en tal sistema, va a ser el cliente con determinado otro ID en tal otro sistema y así sucesivamente. Pero en el Data Warehouse siempre va a ser el cliente 1. Ahora, fijémonos qué pasaría o qué pasa en la actualidad en muchas organizaciones que no tienen una arquitectura pensada de Data Warehouse, pero que sin embargo tienen múltiples fuentes de datos, múltiples sistemas transaccionales y normalmente necesitan generar reportes, que es lo que pasa en la mayoría de las organizaciones que nosotros conocemos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cada vez que yo genero un reporte, lo que hago es pedirle al sistema A una parte de los datos, al sistema B otra parte de los datos, al sistema C otra parte de los datos, al sistema D otra parte de los datos, la integro y genero un único reporte. ¿Bien? Entonces, cada vez que yo pido un reporte a distintos sistemas, tengo un costo específico por cada reporte, un costo en términos de recursos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el sistema A por ahí está en un servidor, el sistema B quizás está en otro servidor, pero además son sistemas transaccionales, con lo cual están, si se quiere, alocando sus recursos para abastecer, para atender a las transacciones. Yo, al consultar sobre estos sistemas, compito con los recursos alocados para las transacciones, con lo cual tiene un costo en términos de comillas de recursos, digamos, ¿sí? De recursos que yo estoy exigiéndoles. Pero además, cada vez que hago el mismo reporte, hago la misma consulta a distintas bases de datos. Con lo cual, cada vez que hago exactamente el mismo reporte, replico el mismo query de SQL para distintas fuentes de datos. Esto funciona exactamente así como lo ven. Ahora, imagínense que yo puedo tranquilamente integrar toda esta información en una única base de datos, que esta base de datos estuvo en un servidor dedicado o en la nube. Entonces, cuando yo genero un reporte, como yo ya lo pude prever ese reporte ya está precargado, entre comillas, en el Data Warehouse. Lo único que tengo que hacer es capturar la información, pero la información ya no está más en los sistemas fuente, los sistemas transaccionales, sino que ya está cargada en el Data Warehouse, en la foto que yo fui copiando frecuentemente. ¿Me siguen? De manera tal que el reporte este no tiene un costo individual, porque como el servidor está específicamente vinculado al Data Warehouse, primer punto. Segundo punto, está integrado. Y tercer punto, los datos están copiados. Yo cada vez que genero un reporte, el reporte ya está prearmado, si se quiere, y lo único que hago es visualizarlo. ¿Bien? O sea, el costo de carga y transformación ocurre una única vez. Bien, si hacemos un drill down o un doble clic en términos del flujo de información, para ver un poquito más en detalle algo, para tratar de cerrar algunos conceptos, nosotros tenemos como primer layer, como primera capa, lo que es la fuente de datos, que son los sistemas transaccionales o legacy systems, etc. Tenemos el proceso de ETL. Sobre el ETL nosotros cargamos los datos al Data Warehouse y después generamos determinada información para la toma de decisiones. Ahora, esta frase, información para la toma de decisiones, necesariamente debemos desagregarla. Entonces, ¿cómo la desagregamos? Entre lo que es el análisis de pasado y el análisis de futuro. La información por defecto es de pasado. No hay información de futuro, naturalmente, ¿sí? Que nunca vamos a tener información de lo que va a pasar en el futuro. Ahora, existen determinadas herramientas que predicen o intentan predecir en función de determinadas tendencias y otras herramientas que lo que hacen, algo vio Diego el martes, es analizar en el pasado cómo fue el comportamiento histórico de determinadas cuestiones. Entonces, para el pasado tenemos lo que es BI, Business Intelligence. Básicamente, a través de, esta es la capa de integración, ¿no? Esta tercera capa es la capa de integración o de visualización. La parte de analítica
tableros de comando o dashboards, y la parte de análisis histórico es lo que se llama información o análisis del pasado. ¿Qué es lo que pasó para entender mejor la actualidad? En función de entender mejor la actualidad, nosotros poder elegir un camino a seguir, vale decir. Mientras que el análisis de futuro es como yo les decía hoy, el data mining es en función de ciertas tendencias del pasado hacer análisis inferencial sobre el futuro, es decir, inferir qué es lo que puede pasar en el futuro. Para lo cual hacemos analítica what if, se llama, que es, tenemos distintas variables y vamos modificando de a una o pocas variables a la vez y vemos qué pasaría si modificamos esa variable con el resto de las otras, con el comportamiento de las otras variables. ¿Bien? Esto que lo han visto como muchas veces manejo de escenarios, bueno, se hace en términos de data mining para lo que es tratar de predecir el comportamiento futuro en función de tendencias pasadas de información disponible. En lo que se llama One Tier, de la arquitectura One Tier o una capa del Data Warehouse, nosotros tenemos los sistemas, perdón, vuelvo, los sistemas fuentes, que es la primera capa, la capa de adquisición, proceso de ETL, y tenemos el Data Warehouse de la compañía. Y sobre el Data Warehouse tenemos la capa de reporte. Esto es ya lo que ya vimos. Ahora podemos tener lo que se llama un two-tier, que es dos capas en las cuales la segunda capa es el Data Mart, que hoy Arturo me preguntaba. En este caso el Data Mart se monta por sobre la primera capa, que es el Data Warehouse. Nosotros tenemos aquí de nuevo las distintas capas. La capa de adquisición de datos, acá tenemos el ETL, después tenemos como tercera capa el Data Warehouse, como cuarta capa el Data Mart, y después como quinta capa la capa de reporte. ¿Sí? Esto es lo que se llama un two-tier o arquitectura de two-tier en términos de un Data Warehouse. Ahora, como yo le decía hoy a Arturo, si nosotros no tuviéramos esta capa, la tercera, la del Data Warehouse corporativo, podríamos tranquilamente tener, por ejemplo, un Data Mart de compras que podría estar vinculado con la fuente de información 1 y con la fuente de información 2, un Data Mart de marketing que esté incorporado o vinculado con la fuente 2 y la 4, con lo cual en este caso cada Data Mart tendría un proceso de ETL individual, ¿sí? O sea, si no existiera esta capa, yo tendría un ETL acá, otro acá, otro acá y otro acá. Bueno, dentro del material que les voy a dejar para que consulten, hay un videíto de 4 o 5 minutos que explica muy bien la diferencia entre bases de datos y data warehouse. Y vamos a meternos muy brevemente sobre esta diferencia, como para tratar de, ahora que ya se supone que entendemos con un poco más de detalle un data warehouse, ver cómo es la diferencia en términos del diseño de los datos. Una base de datos relacional es un esquema de lo que se llama OLTP, que es un sistema orientado a las transacciones, mientras que una base de datos de consulta, Data Warehouse, está más pensado para lo que es un OLAP, o sea, un análisis multidimensional. Como ven acá, nosotros cargamos información en la base de datos, mientras que de distintas aplicaciones, digamos, de distintas aplicaciones hacen una AVM y cargan la información en esta base de datos, mientras que en este gráfico lo que intenta mostrar es que los datos que están dentro de esta gran base de datos, lo que se hacen es consultarse para visualizarse de determinada forma, con determinados dashboards, que vamos a ver el martes, como un ejemplo particular que es Power BI. Power BI es un ejemplo de un Business Intelligence que sirve para explotar un poco la capa de visualización. Bien, en términos de diferencia, algunas cosas ya hemos visto, lo que vimos lo voy a pasar más rápido. Las bases de datos están orientadas a aplicaciones, o sea, a transacciones actuales, mientras que el Data Warehouse está orientado a sujeto, por lo tanto, a información histórica.
Las bases de datos están altamente normalizadas. Mientras más normalizadas, mejor funcionan más eficientemente y mejor está el diseño de la base de datos. Mientras que los data warehouse están denormalizados. Por ejemplo, acá hay un ejemplo particular. Yo tengo, a ver, tengo 3 tablas. Una de categoría de producto, otra de código de producto y otra de ítems. Entonces tengo dentro de categoría, subcategoría y categoría. Y dentro de código de producto, el código de producto y subcategoría. Y dentro del ítem, tengo el ítem y producto, el product code. Entonces, en cada una, fíjense que yo tengo una primary key, una llave primaria, y una secondary key, una llave secundaria. Entonces, subcategoría es la llave primaria, pongamos por caso, y entonces funciona como llave secundaria en el product code, que a su vez tiene como llave primaria el product code, etc. Ahora, en términos de del data warehouse, si yo quiero denormalizar esto, yo lo que hago es junto los 3 conceptos en uno, y a mí me interesa los ítems por código de producto y por subcategoría de producto dentro de una misma tabla. No me importa que estén en tablas distintas, al contrario, porque cuando yo genere esto ya es, si se quiere, más técnico, pero y no lo hemos visto ni en el video porque es de SQL. Cuando yo genere un query para consultar este dato, no tengo que hacer lo que se llama un join tables, que es un join table es juntar datos de distintas tablas, ¿sí? Entonces, si yo consulto datos de una sola tabla, siempre va a ser mucho más eficiente el query que si esos mismos datos están en distintas tablas. Por esto es que se busca la denormalización, ¿no? La base de datos está optimizado para la actualización, el ABM, mientras que el Data Warehouse está optimizado para las consultas, y las bases de datos son OLTP, o sea, pensados para el procesamiento de transacciones, con lo cual soporta muchos usuarios. El Data Warehouse está pensado para el OLAP, o sea, para el análisis multidimensional, por lo tanto tenemos menos usuarios que van a estar consultando en el Data Warehouse. Esto es una típica base de datos relacional, donde nosotros tenemos distintas tablas, en donde tenemos el primary key y el secondary key. Por ejemplo, el primary key de ventas es el ID de venta, que funciona como secondary key en otras tablas. Y acá tenemos, por ejemplo, en la tabla de productos tenemos la primary key, ID de producto, y tenemos 2 secondary keys que son ID categoría y ID proveedor, porque son las 2 tablas con las que se está relacionando de muchos a uno, en este caso, ¿no? La nomenclatura de esta infinito a uno es muchos a uno. Esto es un típico esquema relacional muy simplificado, ¿no? Ahora, en una base de Data Warehouse, nosotros tenemos, en vez de tablas en términos de orientado a las transacciones, transacción de ventas, clientes, facturas, proveedores, etc., tenemos tablas vinculadas con las dimensiones. Entonces, cada sujeto es una dimensión. Por ejemplo, un producto, por ejemplo, cliente, por ejemplo, o sea, la tabla productos, la tabla clientes, la tabla proveedores, la tabla tiempo, son dimensiones. Después hay una tabla que une a todas las dimensiones, que es la tabla de hechos. Un hecho, dice acá, se usa para tomar decisiones y modela un set de eventos que toman lugar en una organización. Un evento es la ocurrencia de un hecho. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar las ventas, nosotros vamos a tener como tabla de hechos datos vinculados con las ventas. Ahora vamos a ver un esquema específico para tratar de explicarlo bien. Sobre estos hechos tenemos medidas, que es una propiedad numeral cuantitativa, sin la cual nosotros no podríamos hacer un análisis de esta información, un análisis cuantitativo, con lo cual tenemos que convertir en una medida cuantitativa todas las propiedades. Tenemos dimensiones, que yo decía, una propiedad de un hecho con un dominio finito es una dimensión. Esto en términos más, si se quiere, teóricos. En términos más prácticos, una dimensión es un sujeto. Tenemos atributos, es un tipo de información individual de una dimensión. Por ejemplo, tipo de pregunta, tipo de producto, que es lo que en términos de base de datos relacional se llama igual. El atributo es una columna de una tabla en una base de datos relacional. Y tenemos jerarquías, o sea,
la dimensión y todos sus atributos relacionados están vinculados jerárquicamente. Por ejemplo, el producto tiene distintos tipos de producto, pero además tiene categorías de producto, ¿sí? Entonces ahí tenemos una jerarquía. Entonces, el esquema más popular de los Data Warehouse, y es el esquema por defecto también de los Data Marts, es lo que se llama el Star Schema, que es el esquema estrella. El esquema estrella contiene un set de tablas de dimensiones vinculadas con una tabla de hecho, una fact table, una tabla de hechos. Entonces tenemos las dimension tables o dimension tables. Cada dimensión tiene una llave primaria y un set de atributos, que son los que yo decidí copiar de las distintas fuentes. Y después la tabla de hechos tiene una llave primaria, que en realidad esta llave primaria es una composición de todas las llaves primarias de cada una de las dimensiones. Es decir, yo no sé si se acuerdan de base de datos relacionales en este nivel, pero existía una llave primaria compuesta, ¿se acuerdan? Cuando no podemos normalizar la llave primaria, tenemos llave primaria compuesta, que es una llave primaria que es la suma de dos llaves primarias. O sea, dos tablas tienen una llave primaria y nosotros tenemos una tercera tabla que sí o sí tiene que tener una llave primaria compuesta por las otras dos. Bueno, acá por defecto la llave primaria de la tabla de hechos es la composición de todas las llaves primarias de cada una de las dimensiones. Entonces, si vemos en términos gráficos del esquema, sería así, en donde nosotros tenemos la tabla de hechos, tenemos la dimensión número 1, que podría ser ventas, con una primary key y después campos, atributos, atributo 1, 2, 3, n. La segunda dimensión, la tercera y la cuarta. Entonces, en términos conceptuales, cada uno tiene una primary key y la llave primaria de la fact table, de la tabla de hechos, es la composición de todas las llaves primarias de todas las dimensiones. De esta forma, cuando yo hago un query sobre el data warehouse para consultar de la tabla de hechos y de las dimensiones, uso esta llave primaria y las llaves primarias de cada una de estas dimensiones. Yo acá, por ejemplo, tengo algo muy sencillo. Tengo, si se quiere, el ejemplo más sencillo de todos. Tengo una tabla de hechos sobre ventas. A mí me importa analizar las ventas. Yo acá, además de que me importa analizar las ventas, yo acá defino, fíjense, a ver, hay un ejercicio muy piola para pensarlo, que no lo podríamos llegar a hacer en la materia, pero realmente es muy útil, es agarrar un ticket de un supermercado y decir qué información a mí como gerente del supermercado, a cargo del supermercado, de toda la cadena, me interesaría obtener. Esa es una buena forma de hacer una trazabilidad de atrás para adelante, en el sentido de desde el ticket hacia atrás. ¿De dónde obtengo estos datos para generar determinada información? Entonces, por ejemplo, pensemos, yo acá están viendo un ejemplo muy sencillo en donde solamente me interesa analizar por cliente, por producto y por fecha el importe total facturado y la utilidad que me dejó esa venta. Entonces ahí yo tendría, ya como dije, por cliente, por producto y por fecha, ya tengo por defecto las tres dimensiones, cliente, producto y fecha. Dentro de cada una de estas dimensiones puedo decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me interesa al cliente? ¿Me puede interesar solo el nombre del cliente o me puede interesar también, no sé, la categoría de cliente, si la tuviera? De producto me interesa el rubro del producto, el tipo de producto y el nombre del producto. Y de fecha lo voy a querer analizar a nivel anual, trimestral, a nivel mensual y a nivel diario. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si yo de un ticket quiero analizar cuánto le facturé de importe total en el último año al cliente número 3 para el producto número tal, yo lo voy a poder tener en función de este esquema. Acá voy a dejar a disposición una comparación entre Data Warehouse, Data Lake y Data Mart. Voy a tratar de avanzar un poquito sobre la diferencia entre Data Warehouse y Data Lake cuando veamos Big Data para no aburrirlos tanto hoy. Y básicamente en términos de, digamos, esto cómo se lee,
Raw data es datos crudos, si se quiere, los datos así como provienen de la base, de la fuente de datos. El data warehouse es la segunda capa acá, y después tenemos los data marts, que son un dominio específico con menos de 100 gigas. Y el data warehouse tiene de 100 gigas a infinito, como decía hoy. Ahora, si solo tenemos data marts, tenemos las fuentes con información cruda, sobre las cuales montamos el data mart. Esto no está tan bien graficado porque no es que cada data mart está montado sobre una fuente particular, sino que, como les decía yo, por ahí el data mart específico necesita de 2 fuentes, este otro necesita de otras 2 fuentes, y así sucesivamente. Y el data lake, tenemos fuentes que normalmente son estructuradas y no estructuradas, sobre las cuales montamos una arquitectura de data lake que tiene también de 100 gigas para arriba, pero el para arriba es mucho más arriba que el data warehouse. Bien, para tratar de cerrar con algunas cositas, y después abro micrófonos. Yo traté de transmitirlo de esta forma, pero por si acaso no queda muy claro, es muy importante entender que el Data Warehouse no es un proyecto que yo llevo a cabo en 6 meses y logro una arquitectura ideal y punto. Es un proceso de continuo refinamiento, en donde nosotros continuamente vamos desde el Data Discovery, que es lo que decía Diego, que es el We Have, perdón, es el We Have Here, que, lo que tenemos aquí, que es qué datos tenemos a disposición, ¿sí? Sobre estos datos, además, yo me debo preguntar qué quiero, y entre lo que quiero y lo que tengo, puedo construir lo que yo quiero / tengo. Y continuamente estamos refinando este proceso, iterando, para mejorar las fuentes de datos en función de información que me va a faltar y que es crítica, y para responderme a determinadas preguntas en función de determinadas respuestas que pueda lograr en las fuentes de datos. Esto es lo que yo les decía hoy o una de las cosas que yo les decía hoy cuando les decía que los data warehouse no me van a ayudar a mejorar los datos, pero sí a identificar los problemas con los datos. Y problema implica datos no correctos, pero además ausencia de datos. Esto es un proceso continuo e iterativo, no es un proyecto. No es un proyecto en el sentido de que le damos un cierre y ya está, sino que continuamente lo vamos mejorando. Y como es iterativo por naturaleza, en donde yo continuamente, gráficamente hago esto, que es, evalúo cuál es la información disponible, defino los objetivos del Data Warehouse, veo cuál es la información deseada. En función de esto, hago un User Storyboard para ajustar, y en función de esto desarrollo el Data Warehouse, etcétera, etcétera, y vuelvo atrás con el feedback del usuario y veo de nuevo qué información tengo que retomar, crear, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es la metodología que mejor se adapta o por naturaleza se adapta al desarrollo de un data warehouse? La metodología ágil. Hoy en día, ahora tengamos en cuenta que el data warehouse es un concepto que viene desde hace más de 20 años atrás, cuando todavía las metodologías ágiles no estaban como una metodología, digamos, muy popular. Con lo cual, esto es también bastante novedoso, en el sentido de que cada vez más el desarrollo de los data warehouse es un desarrollo más eficiente, si se quiere, porque cada vez más vamos pudiendo tener procesos iterativos en vez de metodologías en cascada. Bueno, para finalizar, les dejo, además del link que yo les dejé en la clase de hoy, un artículo en inglés, les dejo 2 videos y 2 artículos por si quieren leer.